Entregar un paquete nos suele parecer una tarea sencilla. Nosotros podemos caminar, evitar personas, cambiar de dirección y llegar al destino casi sin pensar. Pero para un robot, hacer todo eso no es tan simple. Un robot no entiende el mundo como nosotros. Algo tan simple como girar, seguir una ruta o detenerse frente a una pared puede convertirse en un problema bastante complejo. Y ahí es donde empieza el verdadero reto. Para simplificar el problema, decidí trabajar sobre una superficie plana. Eso elimina complicaciones como desniveles, pendientes o pérdidas de estabilidad y permite concentrarse en lo que realmente importa, la navegación, el control y la capacidad de seguir instrucciones con precisión. Aunque existen opciones mucho más complejas y llamativas, las ruedas siguen siendo la alternativa más práctica. Son simples, eficientes y además aprovechan algo importante. La mayoría de motores ya están diseñados para movimiento rotativo, así que el sistema termina siendo mucho más sencillo y económico. Los motores paso a paso son bastante conocidos por su precisión y habrían sido una opción fantástica para este proyecto. Sin embargo, existe una alternativa incluso más adecuada para este tipo de aplicación: los motores DC con encoders. Además de girar, estos motores pueden informar de cuándo han girado realmente gracias a los encoders integrados. Esto permite medir el movimiento del robot en tiempo real y corregir errores mientras se desplaza. Y ese detalle cambia completamente el comportamiento del sistema. En lugar de simplemente enviar una orden y esperar que todo salga bien, el robot puede verificar lo que realmente está ocurriendo y ajustarse si algo falla. Una vez resuelta la movilidad, tocaba pensar en la energía del sistema. Para este proyecto, decidí usar una batería de una sola celda, principalmente porque simplifica muchísimo todo el diseño: menos peso, menos electrónica adicional y una integración mucho más limpia. Para realizar la entrega, un servo resulta más que suficiente. Es pequeño, fácil de controlar y perfecto para accionar un mecanismo justo en el momento indicado. Pero un robot de reparto no sirve de mucho si termina chocando con todo lo que se encuentra. Por ello, tendría que añadir un sensor en la parte frontal. Aunque parezca un componente simple, ese sensor es lo que permite al robot empezar a percibir el entorno y reaccionar ante él. El siguiente paso fue reunir todos esos componentes en una estructura que realmente pudiera funcionar como un sistema completo. Para eso necesitaba construir una plataforma que fuera práctica, resistente y fácil de programar. Afortunadamente, mis amigos de Electrix me enviaron el CuteBot Pro, que terminó siendo perfecto para este proyecto. La gran ventaja de este kit es que ya integra buena parte de la electrónica antes mencionada en una PCB robusta y bien organizada, así que me ahorró muchísimo tiempo de diseño, ensamblaje y búsqueda de errores. Además, trabaja con alimentación de una sola celda, lo que mantiene todo el sistema mucho más limpio, compacto y simple. La parte mecánica y electrónica ya estaba lista. Ahora venía probablemente el reto más grande de todo el proyecto: decirle al robot exactamente qué hacer. Y eso implica programar una microbit, algo que, siendo sinceros, había hecho muy pocas veces antes. Básicamente tendría que convertirme en experto de la noche a la mañana. Por suerte, después de leer la documentación del robot, todo empezó a verse mucho más viable. El CuteBot Pro cuenta con una wiki bastante clara y fácil de seguir, así que la sensación pasó rápidamente de "esto es posible" a algo más parecido a "esto realmente va a funcionar". Al ser un vehículo diseñado para robótica educativa, gran parte del trabajo complicado ya viene resuelto. Muchas funciones para controlar motores, medir distancias o mover el motor ya están preparadas. Así que en lugar de pelearme con el hardware desde cero, podía concentrarme directamente en la lógica del sistema. El primer paso fue bastante simple: enviar comandos directamente en JavaScript y observar cómo reaccionaba el robot en el mundo real. Pronto comenzaron a aparecer las limitaciones del proyecto. El robot podía avanzar con bastante precisión, pero no retroceder, porque no existía un control PID implementado para movimientos hacia atrás, o al menos no llegué a encontrar uno. Eso significaba que prácticamente toda la navegación tendría que hacerse avanzando. Algo parecido ocurría con los giros, y aunque eso parecía una limitación, en realidad terminó definiendo gran parte de cómo el robot iba a moverse. Siempre avanzaría y, para girar, solo activaría una de las dos ruedas.
Ahí fue cuando entendí que programar manualmente cada movimiento no iba a ser una solución práctica. Entonces empecé a experimentar con rutas generadas automáticamente e incluso trayectorias basadas en imágenes. Pero hacerlo todo a mano seguía siendo demasiado ineficiente, así que terminé escribiendo un script en Python capaz de traducir recorridos visuales en instrucciones que el robot pudiera entender. Poco a poco fui comparando simulaciones con pruebas reales, ajustando distancias, corrigiendo curvas y observando cómo reaccionaba el robot en cada intento. Y cuando finalmente logró seguir trayectorias simples y dibujar sus primeras figuras básicas, todo empezó a encajar, casi como un rompecabezas. Porque al final, seguir una trayectoria no es más que dividir un movimiento complejo en pequeñas instrucciones precisas. Decirle al robot cuándo avanzar, cuándo girar, cuándo detenerse, cuándo soltar el paquete y cómo reaccionar si detecta un obstáculo en el camino. Para la versión final, diseñé una interfaz gráfica que me permitiera dibujar la trayectoria del robot sobre una rejilla. La idea era tener control visual del recorrido antes de mover el CubeBot Pro real. Cada celda representa una distancia física, así que el programa puede transformar automáticamente el dibujo en comandos simples. Pero no quería que fuera solo un generador de rutas, también añadí una simulación animada para visualizar cómo realmente se desplazaría el robot considerando el ancho entre las ruedas. Con el tiempo, la simulación empezó a parecerse muchísimo al comportamiento real del robot, lo que permitió corregir errores antes de probarlos físicamente. Después el sistema genera automáticamente el código para la microbit. Ese código se carga en la tarjeta, se coloca en el robot y finalmente se enciende el sistema. Las pruebas definitivas las realicé en una superficie bastante limitada, así que desde el inicio tenía claro que el recorrido del robot tendría que ser relativamente pequeño. Aún así, el sistema terminó funcionando mejor de lo que esperaba. El robot es capaz de reconocer con bastante facilidad lo que tiene enfrente, usando el sensor ultrasónico. Sin embargo, también descubrí rápidamente una limitación importante. Utilizar constantemente el sensor vuelve al robot más lento. Eso ocurre porque muchas de las funciones utilizadas son bloqueantes, así que el sistema debe esperar a terminar una acción antes de continuar con la siguiente. Cuando se desactiva la detección de obstáculos, el comportamiento cambia bastante. El robot se mueve de forma mucho más fluida, recorre las trayectorias con facilidad y logra desplegar el objeto exactamente en el punto planeado. Para las pruebas finales decidí hacer algo más visual. Esta vez quería que el trazo fuera mucho más grande y preciso, así que utilicé una jeringa conectada a una manguera mucho más delgada, dejando una pequeña apertura superior para que el agua pudiera fluir lentamente y de manera más controlada. El primer intento tampoco salió perfecto, la batería estaba descargada y el robot terminó recortando partes del trayecto, así que no quedaba otra opción más que detener todo, cargar el sistema y volver a intentarlo. Después de esperar un momento y encender nuevamente el robot, finalmente ocurrió. Ahí estaba, trazando en el suelo, algo que antes solo existía como una trayectoria dibujada en la computadora. Y honestamente, eso es probablemente lo más satisfactorio de todo el proyecto, ver cómo algo que empezó siendo solo una simulación y unas cuantas líneas de código, termina convirtiéndose en un robot capaz de moverse, seguir rutas y realizar entregas reales. Quiero agradecer especialmente a mis amigos de Elecfreaks, que no solo me enviaron el vehículo, sino también una joystick bit, un mando joystick para controlarlo de forma teleoperada con muy poco tiempo de montaje. Y sinceramente, es el tipo de herramientas que me habría encantado tener cuando recién empezaba en el mundo de la programación y la robótica. Simple, práctico y bastante didáctico. Seguramente intentaría utilizarlo en alguno de esos proyectos raros y poco convencionales que suelen aparecer por aquí, así que suscríbete si no quieres perdértelo, porque honestamente, con un mando, un receptor y un poco de imaginación, se pueden hacer cosas bastante increíbles. Si quieres adquirirlos, puedes encontrar los enlaces en la descripción del video. Sin más, queda despedirme. Sigan adelante y nos vemos en el próximo proyecto.